buenos días. Gracias por continuarse informando a través de su canal One World. Esta vez con nuestro invitado especial, abogado de la República, promotor y defensor de derechos humanos, el licenciado Luis Enrique Salazar. Licenciado Luis Enrique Salazar, muy buenos días. Muy buenos días y un honor estar en su nuevo espacio, su nuevo emprendimiento, y lo felicito y veo asustado un poco porque veo que solo ha tenido en sus primeros programas a pesos pesados, ¿verdad? Y este servidor humildemente aquí a dar su aporte. Por supuesto, y hay que decir también que el licenciado Luis Enrique Salazar, pues es una persona a quien conozco desde hace mucho tiempo. Trabajamos juntos en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, él como parte del equipo jurídico. Luego el licenciado Luis Enrique Salazar también ha sido procurador adjunto para la defensa de los derechos humanos y viene de ser también director ejecutivo del Instituto Salvadoreño para la Niñez y la Adolescencia, ISNA. Licenciado, un gusto de verdad, porque venimos desde hace mucho tiempo trabajando desde nuestro quehacer en la defensa de los derechos humanos. Y por eso creo que en esta oportunidad vamos a tocar ese tema, porque el COVID ha cambiado muchas cosas y seguirá cambiando muchas cosas, no solo la conducta de las personas, sino la responsabilidad del Estado, esa deuda histórica que tiene el Estado salvadoreño para trabajar una nueva cultura del pueblo salvadoreño. Pero no solo eso, también dejó al descubierto la sensibilidad para la defensa de los derechos humanos, la sensibilidad de la incipiente democracia con la cual contamos. Por eso creo que el tema muy importante que nos propusimos, democracia, derechos humanos y COVID-19. Creo que es una triada muy importante para entender cómo estamos en este momento, licenciado. Sí, si me permite un previo de dos cosas. Primero, realmente reiterar el agradecimiento y todo nuestro apoyo a esta su nueva iniciativa. Y lo segundo es que no puedo dejar pasar una oportunidad como esta para expresar mi profunda indignación por lo que está ocurriendo en estos momentos en centros del ISNA, donde se nos vuelve a demostrar que ese centralismo que ha caracterizado esta gestión de gobierno ahora incide en esta institución del Estado, pero también el descuido, ¿verdad? El considerarles seres humanos descartables a estos niños que son víctimas y que llegaron a esos centros. Pero dicho esto y expresar, y sé que usted me comprende, sabe que es algo que más allá de lo formal es algo que yo lo siento, le agradezco también la oportunidad porque ciertamente este espacio que hemos tenido del enfrentamiento de la pandemia nos ha dejado ver algunos puntos de flaqueza del sistema institucional, pero también han resaltado algunos puntos. Por ejemplo, hemos visto cómo en esta época la acción de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha tenido un papel destacado. Eso es de hacerlo ver porque es parte de la institucionalidad democrática que fue incorporada a través de los acuerdos de paz y que hoy nos demuestra para qué fue incorporada, ¿verdad? Para que es precisamente la Procuraduría, una denuncia interpuesta a la Procuraduría, la que ha dado a conocer esta situación al interior de centros de atención de niños y niñas víctimas del ISNA. Lo que se ha puesto de manifiesto desde mediados de marzo, en que se lanza un primer decreto por el Consejo de Ministros, es que ha habido un intento de hacer una especie de acumulación de poder, ¿verdad? Recordemos que precisamente las luchas por los derechos humanos surgen contra el Estado absoluto, ¿verdad? Es decir,
las luchas que llevaron al establecimiento de cartas de derechos, ¿verdad? Fueron aquellas luchas en la Francia absolutista, en la Inglaterra absolutista, que les dijeron, no, un momento, los poderes monárquicos deben de tener límites. Los poderes, por muy monárquicos y absolutos que quieran ser, deben ponérsele límites y no tener esa acumulación, esa concentración de poder. Entonces, eso es lo que vimos, ¿verdad? Yo no lo estoy, no es algo que yo esté, no es que me lo esté inventando. Hubo una especie de acrecentamiento del poder en un solo órgano, que eso es lo que se quiso evitar, ¿verdad? Ya nos lo enseñaba Montesquieu, que la división de poderes era para eso, ese monstruo, eh, eh, ese instrumento que llamamos Estado debe estar fraccionado y controlado entre sí, ¿verdad? Entonces vimos que se acumuló poder, se emitieron decretos, decretos que dieron facultades para hacer compras sin mayores, sin que tuvieran los controles ordinarios. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Que no existan controles ordinarios no quiere decir que no hayan controles, ¿verdad? Quiere decir que va a haber unos controles especializados para esa forma de, para ese momento especial. Se intentó hacer un uso también de algunas garantías que pueden suspenderse mediante los regímenes de excepción, particularmente la libre movilidad, ¿verdad? Y es esto quizás lo que la población más ha sentido. Tenemos una cuarentena, tuvimos una cuarentena que sobrepasó los 80 días, o ya estamos en una autolimitación, ¿verdad? La actividad económica ha sido fraccionada en su ingreso, pero todavía tenemos algunas restricciones que obviamente ya por disciplina personal, empresarial, organizativa, estamos siguiendo. Entonces, primer efecto, esa facilidad para hacer compras estatales, ¿verdad? Yo les hago a ustedes, los periodistas, en broma, en serio, la pregunta. Pues, ¿alguno de ustedes conoce quién es el contratista que está haciendo la construcción de CIFCO? Hasta el momento es el gran misterio, ¿verdad? Nadie ha dado el nombre de la empresa que yo sepa, pues no sé si a estas alturas, yo hasta hace unos días que yo no tenía, si usted la tiene, me la comenta, por favor, licenciado Flores. La segundo, restricción al ejercicio del derecho de movilidad, ¿verdad? Fraccionando los días. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que inicialmente estas restricciones de derechos y estas permisividades, estas acciones que van acompañando el enfrentamiento de la crisis mediante medidas legales, institucionales, fueron acompañadas también por decretos legislativos, decretos que surgieron a iniciativa presidencial, pero aprobados por la Asamblea Legislativa. Pero resultó que la Asamblea Legislativa llegó a un momento en que entendió que no debía prestarse tan fácilmente al juego, ¿verdad? Y resultó que ya al filo del término del mes de marzo, estamos algunas instituciones, producto de denuncias que recibimos, a presentar demandas, particularmente por la vía del habeas corpus, a cuestionar esos excesos que hubo en el control de la movilidad. Fue cuando comenzamos a escuchar casos de personas que andaban en un municipio rural de El Salvador y decir, mire, yo me andaba moviendo porque andaba consiguiendo la comida. Y así es como nos comenzaron a llegar las historias, ¿verdad? Yo andaba dentro de mi colonia y había salido a la tienda. Yo salí a rebuscarme porque mi familia ya necesitaba alimento y yo necesitaba trabajar para conseguir eso. Comenzamos a oír cientos de esas historias y comenzamos a escuchar la historia de los centros de contención, ¿verdad? Entonces, lugares donde fueron llevadas personas, fueron sometidas a una especie de privación de libertad
y donde tanto las condiciones a las que estaban siendo sometidas como el número de días que ya estaban siendo privados de libertad y las formas como fueron privadas de libertad fueron sometidas al control de constitucionalidad por una garantía que es histórica, ¿verdad? El habeas corpus, ¿verdad? Que data de las épocas medievales, donde en plena época medieval, cuando alguien se presumía que su encarcelamiento era ilegal, se le cuestionaba al rey mismo si por qué estaba esa persona privada de libertad. Pues hoy acudimos a esa antigua garantía que hoy está en las constituciones latinoamericanas y la hemos invocado y así tenemos ese famoso habeas corpus 148-2020, ¿verdad? Que nuestra organización Cristosal promovió a favor de víctimas, de personas que en el municipio de Jiquilisco, 3 mujeres que haciendo la compra, bueno, ellas fueron aprehendidas y fueron sometidas a más de 40 días de encierro sin tener gozar de la libre movilidad para lo básico, ¿verdad? Desconectándolas de sus familias y llevándolas a ambientes que no eran donde ellas tenían que estar integradas para superar esta pandemia. Recordemos que en la familia todos somos necesarios para enfrentar este tipo de situaciones. Licenciado Salazar, creo que es importante también a partir de todo esto, aunque sabemos nosotros que nuestra democracia es incipiente y se demostró que era muy fácil se le ocurrió a alguien que era muy fácil dar al traste, como se dice en buen salvadoreño, contra esa incipiente democracia, pero la institucionalidad habló. La asamblea, claro que en todos los lugares hay gente que a lo mejor no tiene buena imagen ya, pero hay que decir, la asamblea legislativa ha sabido resistir toda una campaña que hay en contra de este órgano del Estado. Ha hablado la sala de lo constitucional y ha sido vilipendiada también. Por lo menos habló el cardenal Rosa Chávez y también sigue siendo atacado. Habló la comunidad internacional, habló la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en algunos momentos habló también el fiscal, habló la comunidad internacional. Y aquí el camino de cómo fortalecerse también todos los organismos de derechos humanos, creo que es bien interesante, oportuno el surgimiento de la institución Cristosal también, que es de reciente creación, a la que usted pertenece en esta oportunidad y a través de la cual estamos llevando adelante esta entrevista. Cristosal surge en un momento muy oportuno y yo creo que es un llamado de atención para fortalecer toda la institucionalidad si queremos ver una democracia fortalecida. Sí, muchísimas gracias. Mire, Cristosal, que es una organización de derechos humanos vinculada a la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, es un organismo de derechos humanos que había venido siendo conocida sobre todo por su incursión y sus aportes en el tema del desplazamiento forzado interno, al punto que el sistema interamericano de integración le ha retomado su mecanismo de monitoreo del desplazamiento forzado y lo ha incorporado al sistema de integración, ¿verdad? Como un instrumento de monitoreo del sistema de integración. Pero lo que hemos hecho como organización ha sido precisamente acudir, invocar, activar la institucionalidad. Este famoso habeas corpus 148-2020 afortunadamente fue retomado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien no solo dio medidas para estas personas, dio lo que ellos llamó medidas cautelares estructurales, es decir, no solo para las personas beneficiadas, sino, dijo en su momento, para todos y todas aquellas que estuvieran comprendidas en la misma situación de haber sido retenidas, llevadas, en ocasiones incluso pasando por bartolinas policiales por personas que no habían cometido ningún delito y luego derivadas a centros de contención
un raro invento de nuestro sistema de salud. Bueno, luego será evaluado médica, epidemiológicamente, si fue el instrumento correcto. Pero yo le quiero hacer un símil, como se dice en filosofía, vulgar, es decir, popular, entendible. ¿A quién no nos ha pasado que vamos donde quien nos vendió las llantas, ¿verdad? Y decimos, mire, tuve un accidente y la llanta se me despedazó. Y viene el dueño de la empresa, quien le vendió la llanta, y le explica, mire, agradezca la buena calidad de la llanta, porque tenía unos mecanismos de protección que lo que hizo, en vez de reventar de una vez, fue deteriorándose poco a poco y le protegió a usted de hacer un vuelco. Tenía ahí unas varillas, un sistema, esos mecanismos de protección. Entonces, ahora pensemos, pero eso sí, la llanta quedó dañada, destrozada, ya no se puede utilizar. Acá ha pasado algo similar. Cuando se quiso hacer esa acumulación de poder, esa represión de las personas que andaban circulando por necesidad, que sin una razón valedera fue retenida, aprehendida, pero que ya la sala dijo que esos términos no son válidos, sino fue privada de libertad, fue detenida. Entonces entró la sala y dijo, mire, comenzó a hacer correctivos. Por eso a estos instrumentos se les llama remedios. Son de carácter remedial porque vienen a curar ese intento de avasallar, de reprimir a la persona innecesariamente, de privarle de su libertad innecesariamente. Y la sala y todos los defensores de derechos humanos que luchamos por la vida, estamos en nada en desacuerdo contra medidas sanitarias, controles, disciplina, nada. Y si ustedes pueden revisar las páginas web de Cristosal, las redes sociales de Cristosal, las nuestras personales, y vamos a ver que nunca hemos dado ese mensaje. Lo que hemos hecho es activar los mecanismos correctivos ante los abusos. Y es así, yo le quiero, fíjese lo que reportaba la propia sala, que dice que al 20 de abril ya había recibido desde el 13 de marzo, es decir, cuando comenzamos con todo esto, hasta el 20 de abril, es decir, hace ya casi un par de meses, 194 habeas corpus y había recibido 36 amparos y 20 demandas de inconstitucionalidad directamente vinculadas con el tema de abusos por medidas que se han implementado a nivel gubernamental por el enfrentamiento de la pandemia COVID-19. Entonces, me dicen personas con las que uno se relaciona por cuestiones académicas y laborales a nivel internacional, que El Salvador o sea, el caso salvadoreño que hemos estado fuera de la mira internacional, de repente se puso en foco, ¿verdad? Fue visto y esto ha generado pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la relatora de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales. Es decir, la comunidad internacional y sobre todo la que le da seguimiento a la situación de derechos humanos en el país está particularmente preocupada porque todo mundo, todo gobierno está enfrentando el COVID de la manera que ha creído técnica y legalmente, o sea, desde la salud pública y desde el derecho. Pero acá dicen, bueno, pero no es necesario tanta represión. Y ponen ejemplos de países más que exitosos que han centrado sus estrategias en mecanismos de salud pública eficaces, en campañas educativas y en algunas medidas restrictivas, hay que decirlo, si eso nadie lo está cuestionando. La cuestión, valga la redundancia, es que se aproveche la aplicación de esas medidas restrictivas para hacer un uso abusivo y sin controles de los recursos del Estado. Y lamentablemente estas son cuestiones que
vamos a terminar de conocer a saber cuándo. Y que se han abusado, reprimido a las personas, quitado la libertad por tiempos exagerados, ¿verdad? Sí, dígame, perdón, estoy viendo que... Licenciado, creo que es importante, dicen que las crisis son una buena oportunidad para corregir. Las crisis hay que saberlas aprovechar. Y yo creo que el COVID-19, aparte de la parte médica, en el caso de El Salvador, vino a ponerlos la alerta para muchas cosas. Aquí hay que poner las barbas en remojo por lo que ocurrió, por ejemplo, el 9 de febrero, cuando se le da, si uno va a revisar la Constitución de la República y va a revisar el Código de Justicia Militar, a la Asamblea Legislativa temporalmente el 9 de febrero se le dio golpe de Estado. ¿Quién no vio al presidente de la República sentado en la silla del presidente de la Asamblea Legislativa? Una acción que debe de reflexionar todo el pueblo salvadoreño. Y era una intención de probar a toda costa la concentración de poder. Y durante la pandemia que no ha terminado del COVID, también se hacen esfuerzos permanentes por concentrar el poder y decir aquí una sola persona es necesaria y una sola persona es la que manda. Si uno ve la última conferencia de prensa, fue un lenguaje de autoritarismo que desconoce los pesos y contrapesos en El Salvador. Entonces yo pienso que es una buena oportunidad para analizar, para debatir y para fortalecer la institucionalidad en El Salvador, porque si la institucionalidad se nos debilita el Estado. Mire, eso es muy interesante y aunque excede mis capacidades de análisis, porque no soy politólogo, obviamente, pero es interesante, ¿verdad? Porque el presidente nos dice, se nos manda el mensaje desde el gobierno, mire, ¿y por qué se cuestiona la figura del régimen de excepción? ¿Por qué se cuestiona la capacidad del presidente de decretar la emergencia a través de instrumentos emanados del órgano ejecutivo? Si eso ya había sido algo utilizado anteriormente por presidentes. Y es interesante y hay que tomarle la palabra al presidente, entonces, y creo yo que la respuesta va por esta vía. Mire, es que usted nos dejó alertas con lo que intentó hacer el 9 de febrero. En francés se llama coup d'état, el golpe de Estado, pero en este caso no es un coup d'état, sino un coup de palais, un golpe de palacio, ¿verdad? Es decir, que esto como los que dio Serrano en Guatemala o Fujimori en Perú, donde un poder retoma a los otros poderes y concentra para sí. Fíjese que una figura de excepción se la inventaron los griegos, ¿verdad? Se llamaba la dictadura. La dictadura consistía en que el jefe político el jefe militar se convertía también en el jefe político. Pero resulta que en la modernidad, bueno, Cincinato fue un dictador, pero Cincinato vio que la cosa ya se había acabado y va, les devuelvo la dictadura porque mis campos se están arruinando, ¿verdad? Yo regreso a cultivar la tierra, ustedes sigan con la ciudad, con la polis, ¿verdad? Con la democracia. Vuelvan a la democracia. Pero entonces en la era moderna se crearon, ya no es aceptable la dictadura. Hoy es aceptable la figura del régimen de excepción. Y resulta que al régimen de excepción no escucha bien, al régimen de excepción se le añaden algunos controles excepcionales, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay guerra, surge una figura especialísima que se llama Derecho Internacional Humanitario, para que no se cometan abusos, atrocidades como la masacre de los jesuitas, ¿verdad? Hay que ponerle encima a quien hace la guerra controles adicionales, ¿verdad? Aunque esté en estado
un estado especial. Igual en este momento, por ejemplo, estarle rindiendo cuentas periódicamente, el órgano ejecutivo al órgano legislativo, estar presentando, no estarse saltando las vallas. Es cierto, va a contratar más ágilmente las compras del Estado para hacer lo que abastecerse de lo que tenga que utilizar, pero va a tener controles adicionales. La Corte de Cuentas le va a poner ahí a alguien que esté permanentemente haciendo la auditoría en el terreno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dijo el presidente. Usted con el 9F nos alertó que usted tenía una tendencia a acumular poder y eso, por eso lo queremos controlar. Es de lo más normal que funcione. Yo vuelvo al ejemplo de la llanta. Que haya la asamblea reaccionado, dicho momento, vamos a ver con detalle lo que usted nos manda, lo que usted dice que necesita para llevar adelante esta pandemia, se la vamos a someter al escrutinio del órgano legislativo, como lo ha dicho la Corte Interamericana allá en el H 86, solo mediante ley se pueden hacer algunos actos de gobierno que implican la intromisión en los derechos de los particulares. No se puede andar limitando derechos de las personas por la vía de decreto ejecutivo. Y eso se lo dijo claramente la Corte, la Sala de lo Constitucional, a la Asamblea, pero se lo digo particularmente al órgano. En la última, licenciado, en la última conferencia que dio el presidente de la República, dijo algo que también le llama a uno a poner las barbas en remojo. Cuando él dijo que había convocado a los diputados, y no, había convocado a empresarios y había convocado a magistrados de la Sala de lo Constitucional para elaborar una ley de cuarentena o ley especial. Mire, eso si el presidente se da cuenta es un abuso porque los magistrados de la Sala de lo Constitucional no pueden hacer leyes, no se les puede convocar para eso. Los empresarios no hacen leyes, sobre todo hoy que la Asamblea ha dejado de ser una maquila. Los magistrados de la Sala de Constitucional están para eso, para verificar si una ley que se ha aprobado es o no constitucional, no para que hagan una ley. Es un abuso, hay que ponerle mucha atención. No, y fíjese que se denota la mala fe. Yo siempre he insistido, y usted lo sabe, en que la humanidad no solo es un principio jurídico, es un principio humano, la buena fe, la bona fide, ¿verdad? Y yo creo que los magistrados, los empresarios que acudieron y los legisladores que acudieron a reuniones con el presidente lo hicieron de muy buena fe. Y el principio de colaboración de órganos del Estado, ellos pretendieron hacerlo valer de esa forma, ¿verdad? Pero obviamente no fue el caso, ¿verdad? No se mantuvo esa buena fe. Tan es así que sale un Twitter del señor secretario jurídico Conan Castro, ¿verdad? Que dice, mire, desde el momento que estuvieron en la reunión, ya quedaron invalidados para emitir juicios posteriores y él mismo él confiesa que hubo una mala fe, por lo menos de una parte de los que prepararon esa reunión. Sigámosle dando, sigamos siendo pacientes y teniéndole todavía un voto de confianza al presidente de la República y creer que sus equipos son los que lo meten en estos embrollos, ¿verdad? Sus equipos jurídicos que lo han metido en buenos líos jurídicos, ¿verdad? Por sus deficitarias asesorías. Entonces, yo creo que acudieron de buena fe y luego se alega, se les saca en cara. Entonces ahí se violentan dos cosas. Primero, ese principio de buena fe. Los magistrados y los empresarios y los legisladores han alegado que ellos acudieron bajo este principio de la Constitución que establece que los órganos son independientes, pero que deben de colaborar entre sí. Y esto
creo que no se orientaron bien, creo que cayeron, como dice un analista político, en una especie de trampa cazabobos, sin que, de quererle decir que no son ningunos tontos, es la trampa la que fue bien estructurada para quebrar la buena fe. Pero yo con todo y eso creo que denota quiero recordarle a los estimables video oyentes que hay una función, y siempre lo hemos hablado un par de veces con usted este tema. El presidente de la República es jefe de Estado y como jefe de Estado tiene la potestad de convocar a otros órganos de gobierno para superar una crisis nacional. Pero esa función de jefe de Estado, que por rato se me olvida que el presidente de la República es jefe de gobierno, coordinador del Consejo de Ministros, comandante general de las Fuerzas Armadas y jefe de Estado. Es decir, es el que coordina a los diferentes órganos de Estado. De hecho, ante la comunidad internacional es el que nos representa, no solo al gobierno, representa a todo el Estado. Entonces, en esa calidad que él convocó, y esa calidad demanda mucha madurez, demanda la figura de jefe de Estado, si usted la ve, el rey en España, el presidente en Alemania, son figuras que excepcionalmente se invocan o actúan, que es para poner orden, para poner sosiego, para poner calma, cuando las aguas están violentas entre los órganos de Estado. Es decir, miren, ese es el papel, licenciado, que tiene que hacer como el presidente como jefe de Estado, intervenir para tratar de reenrumbar la situación, pero no para acaparar las facultades de cada uno de los órganos del Estado. Licenciado, prácticamente el tiempo se nos ha terminado, pero yo solo retomar un tema que tiene que ver con derechos humanos a partir de lo que dijo el cardenal Gregorio Rosa Chávez. Dice él, una actitud del presidente autoritaria y que genera autoritarismo, anarquía en el pueblo, es muy peligrosa y puede traernos serias consecuencias más grandes que el mismo hobby. Cuando la gente por allá afuera está anárquica, ofendiendo, generando enemigos, eso no se lo inventa el pueblo, porque se ha puesto de moda el pueblo, póngase a la par del pueblo, escucha al pueblo, lea al pueblo. Esa es una estrategia hitleriana, pero al final quien está incitando al odio es el ejecutivo. Mire, y la apología del odio es un crimen de lesa humanidad. Eso está así en el derecho internacional de los derechos humanos. Y el procurador, que como les repito, ha jugado algunos, a veces lo quisiéramos más activo, pero ahí ha tenido buenos lances, y dijo algo muy interesante. Mire, ninguna popularidad faculta para atropellar derechos. Y esto el cardenal lo dijo con su voz, de su serenidad y toda su histórico como líder religioso y como líder moral de este país lo acredita, es que estamos en un peligro de esa acumulación de poder. Se están creando las condiciones sociales y políticas para generar esa acumulación de poder y anular el poder de los otros órganos. Es una involución tremenda, tremenda. Estamos echando al traste los grandes logros de los acuerdos de paz. Y ninguna popularidad. Mire, la popularidad es veleidosa, va y viene. Y cuando desaparece el bajón, o sea, a veces solo se usa la popularidad para acumular poder, luego se pierde la popularidad, pero ya se tienen amarrados y reprimidos. Eso es el inicio de un esquema totalitario. Hasta hay un dicho vulgar que dice, entre más alta está la gallina en el palo, más grande es el porrazo que pega cuando cae. Nos vamos a caer hasta acá en esta oportunidad. Agradecerle a usted, amable televidente, dentro del territorio nacional, en cualquier parte del mundo también. Y muchísimas gracias al licenciado Luis Enrique Salazar, promotor
de Derechos Humanos, defensor de derechos humanos, abogado de la República y miembro de ese gran equipo jurídico, defensor de derechos humanos, Cristosal. Muchas gracias, licenciado. Un honor y estamos a la orden. Personalmente, la institución Cristosal también reitera su compromiso con los derechos humanos y con esfuerzos como el que usted está llevando adelante. Recuerden, los comunicadores son defensores de derechos humanos. Un abrazo, licenciado Guido Flores, y un abrazo a su audiencia. Muchas gracias.